Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, como siempre comentadas por Jorge. Buenas. ¿Qué tal? Vamos con el primer titular de hoy. El ministro de Defensa israelí prohíbe a los soldados realizar voluntariado social con niños de familias de inmigrantes ilegales. El perfil del yihadista en España es el padre de familia con nacionalidad española, urbano, treintañero, con estudios secundarios y de Barcelona o Ceuta. Un israelí roba 22 cajas con sus expedientes de Hacienda. La antigua fábrica de Schindler y el campo de concentración adyacente en Chequia se convertirán en memorial de la Shoah. Después de las noticias volveremos con Raquel y las noticias culturales. Vamos con la primera noticia, si te parece, Jorge, y es que en un gesto que ha dividido a la opinión pública israelí, el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, ha prohibido a los soldados que participen en acciones de voluntariado social con niños de familias de inmigrantes ilegales. La decisión fue tomada tras las protestas de asociaciones de vecinos y grupos xenófobos ante la presencia de militares jugando en un parque con alumnos de origen africano de un colegio del empobrecido sur de Tel Aviv. Unos 50.000 inmigrantes indocumentados se han asentado en los últimos años en Israel, a pesar de contar con unas de las fronteras más vigiladas del mundo. Si las tropas tienen tiempo libre, que ayuden a los supervivientes del Holocausto, a los ancianos y a las personas necesitadas, ordenó el ministro al jefe del ejército. Las actividades públicas de los soldados con los niños del colegio Bialik Rogozin, donde estudian alumnos de familias peticionarias de asilo procedentes de Eritrea o Sudán del Sur, elevaron el tono de las quejas ante el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Por su parte, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, advirtió que no es ningún pecado que un soldado ayude a los hijos de los refugiados. El ejército israelí había publicado en una de sus revistas internas un reportaje que destacaba el valor social de las actividades de los militares con los niños inmigrantes indocumentados del sur de Tel Aviv. El documental Strangers No More, galardonado con el Oscar en 2011, relata con detalle la vida cotidiana de varios de los estudiantes procedentes de 48 países que asisten a clase en el colegio Bialik Rogozin, el centro que ha sido vetado ahora a los soldados que buscaban favorecer la integración de los alumnos inmigrantes sin papeles, de origen africano y de familias demandantes de asilo. Jorge. Sí, bueno, primero hay una cosa que hay que aclarar, porque en la mayoría de los sitios donde se ha publicado esta noticia hablan de familias de refugiados. Y no ese es el caso, no son refugiados, no tienen el estatuto de refugiados, sino que son inmigrantes ilegales. Han entrado ilegalmente y proceden de países a los que no se puede repatriar, porque son países musulmanes que no tienen relaciones diplomáticas con Israel o están indocumentados y así declaran que son de esos países, igual son de otros países, pero es un problema que es común también en Europa, ¿no? Entonces, primero, que son inmigrantes ilegales y no son refugiados. Eso no quita que la queja del ministro realmente es bastante impresentable, las declaraciones, porque estos chicos, los soldados, estaban haciendo una labor que es importante porque, entre otras cosas, estos chicos crecerán y el día de mañana posiblemente también tengan que enrolarse en las filas del ejército. Así que tengan una pauta de lo que puede hacer el ejército del país donde han crecido es importante. Y un último apunte, que estos mismos soldados, si van a hacer ese trabajo sin su uniforme, nadie se los va a impedir. En todo caso, lo único que no van a representar al ejército de Israel. Y esta ya es una cuestión que tendría que examinar el propio jefe de Estado Mayor del ejército de Israel, discutir con el Ministerio de Defensa o con el propio primer ministro para ver si dentro de los objetivos del ejército de Israel también está difundir cierta imagen o cultivar lo que es la solidaridad desde la propia institución o no. Yo creo que es un error de Avigdor Lieberman. Evidentemente siempre van a tener a otras personas a las que pueden ayudar en vez de a estos, pero seguramente estos casos de estos niños son más acuciantes que otros, ya que se encuentran en una exclusión no económica o social, sino cultural. Simplemente ellos
no pertenecen de ninguna manera a ese país en el que están creciendo. No son ni de la religión, ni son de la etnia, ni sus padres quieren vivir en ese país, simplemente han encontrado un refugio ahí y los chicos me imagino que en cuanto llegue esta segunda o tercera generación, pues van a despertarse problemas de dos tipos. Uno en el entorno familiar, que van a renegar algunos de su origen eritreo o sudanés o lo que sea, y algunos se convertirán al judaísmo, creo. O que por otra parte desarrollen, como ha pasado con la segunda y tercera y cuarta generación en Francia, de pues una vuelta a las raíces que les haga responsabilizar a Israel de todas sus desgracias, cuando en realidad ha sido su tabla de salvación, por lo menos hasta ahora. Bien, pues continuamos ahora con el Instituto Elcano, que ha elaborado un informe basado en los 124 detenidos puestos a disposición judicial en España desde 2013 hasta abril de 2016 por actividades relacionadas con Daesh, según el cual el perfil del yihadista español es de un padre de familia con nacionalidad española, urbano, treintañero, con estudios secundarios y conocimientos elementales del Islam, y con Barcelona y Ceuta como principales focos de movilización en España. Este informe contradice diversos estereotipos sociales sobre el origen, la conversión, la radicalización y la estructura de los terroristas yihadistas. De los yihadistas detenidos en nuestro país, el 83,1% son hombres con una media de edad de 32 años y el resto mujeres en torno a los 23 años, a las cuales se suele destinar a la yihad sin combate, es decir, al apoyo a los combatientes masculinos en su papel de madres, adoctrinamiento de los hijos y apoyo como esposas a los muyahidines, los combatientes. El informe, firmado por Fernando Reinares y Carola García Calvo, apunta que el 45,3% de los detenidos tienen nacionalidad española, un 41,1% son de nacionalidad marroquí y el 10% restante ostenta otras nacionalidades, en contraste con los condenados por yihadismo o muertos en actos terroristas suicidas en España entre 1996 y el 2012, cuando apenas un 4,8% había nacido en España o un 16,7% tenía nacionalidad española. Sí, ese es el estereotipo que todavía está en la calle, que se piensa que los yihadistas son, como en el caso de los que atacaron a los trenes de Atocha, un tunecino, alguien del Magreb, alguien de Siria o lo que sea. Pero en realidad los que estamos hablando, que la mayoría son españoles, o por lo menos que tienen la nacionalidad española, y que tienen un ritmo de vida que es indetectable. Son padres de familia, están casados, tienen hijos, y a veces la radicalización va en familia y se trasladan juntos a combatir el Daesh. Lo que sí es también llamativo mostrar que hay una diferencia esencial entre el reclutamiento de hombres yihadistas y mujeres yihadistas, no solamente por la cantidad que más o menos triplica o cuadriplica la cantidad de hombres a la de mujeres, sino que las mujeres están destinadas a ser sujetos totalmente pasivos, esclavos sexuales y para labores de retaguardia y mantenimiento del hogar para los verdaderos protagonistas que son los hombres. Con lo cual, pues el yihadismo no solamente es una forma de terrorismo que mata gente, sino también es un terrorismo que sojuzga a las mujeres. Continuamos con el israelí Uri Levy, de 54 años, que era investigado por defraudar a Hacienda, pero finalmente ha llegado al banquillo de los acusados por otro motivo: abrir un boquete en sus oficinas y robar a sus investigadores 22 cajas de documentos y pruebas. En la delegación impositiva de la ciudad de Jolón le dejaron fotocopiar parte del material incriminatorio para organizar su defensa. No contento con ello, al día siguiente entró en el edificio el fin de semana y, aprovechando que no había nadie, hizo un agujero en la pared de placas de yeso de la oficina, de la que sacó hasta 22 cajas de pruebas y documentación relacionada con su caso. Según la acusación, durante 4 horas estuvo trasladando cajas tranquilamente a su coche con la ayuda de un carrito. Los funcionarios denunciaron el asalto a la policía, que apenas tardó unos minutos en dar con el ladrón gracias a las cámaras de seguridad. En el vídeo presentado a los tribunales se ve a Levy por los pasillos de las oficinas de Hacienda, poniéndose y quitándose guantes junto al ascensor y entrando y saliendo por el agujero en la pared con toda comodidad.
Bueno, el israelí Uri Levy no solamente que es un defraudador, sino que es bastante idiota, porque primero que lo estaban filmando y el tío encima iba con guantes, pero iba ahí 4 horas haciendo, entró en un despacho, ¿sabes? En Israel el viernes al mediodía ya está todo cerrado y hasta el domingo, que es el primer día laboral, pues no se trabaja. Pues este hombre se dedicó no a hacer un butrón porque eran unas paredes de un tabique, ¿no? Unas placas de yeso, pues hizo un agujero, entró y empezó a sacar cajas con carrito, pero con los guantes puestos, no sea cosa que lo detecten. Así que bueno, esta es una noticia un poco casi en clave humorística, pero es la realidad y es de lo que se habla hoy en día en Israel, porque todas las televisiones han puesto el vídeo donde el tío está llevándose al coche las cajas. Con toda la calma del mundo, ¿no? Con toda la calma del mundo y aparte, bueno, me imagino que se llevaría no solamente sus declaraciones de Hacienda, todavía no se ha comprobado si en esas 22 cajas estaban las suyas, porque igual hasta el tonto se lleva cosas de otros y no lo que realmente lo podría exculpar a él. Bien, pues continuamos y vamos ahora con la antigua fábrica de Oskar Schindler, el empresario y espía alemán que salvó la vida de más de 1 millar de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Sito en la localidad checa de Brennenech, así como el terreno del excampo de concentración adyacente, serán convertidos en un nuevo memorial del Holocausto. La fundación detrás de esta iniciativa ya cuenta con el apoyo de las autoridades locales, pero busca aún medios para financiar el proyecto, cuyo objetivo es reconstruir todo el complejo, incluidas las torres de control y el campo en el que habían sido recluidos los trabajadores de la fábrica. Según una biografía del historiador estadounidense David M. Crowe, Schindler, famoso gracias a la exitosa película de Steven Spielberg, La lista de Schindler, fue un oportunista con corazón de oro, que salvó la vida de 1.200 judíos durante el régimen nazi. Evidentemente Schindler no fue un santo, sí que fue un oportunista, pero fue un oportunista que salvó vidas y da igual que hubiera sido un ladrón si salva vidas. El mérito ese no se lo va a quitar nadie porque estamos hablando que salvar esas vidas, no unas vidas cualquiera, las vidas de judíos en la Alemania nazi significaba la muerte. Y este hombre, bueno, lo disfrazó todo de ayuda al régimen nazi que estábamos fabricando y que de esa manera podían salir adelante con el esfuerzo de guerra a Alemania. Eso de cara a las autoridades nazis con las que mantenía bastante buenas relaciones, porque él era de la clase, digamos, acomodada, era un oportunista, hizo mucho dinero con esa fábrica, pero los supervivientes, la gente que él salvó, lo recordaron siempre y por eso a pesar de que él como persona estaba muy lejos de cualquier aspecto que, o sea, estaba lleno de defectos y tal, pero tuvo una virtud que superaba todas las demás, ese corazoncito, igual no sé si corazón de oro, pero un corazoncito del cual millones de alemanes en la época no tuvieron. Ese es el tema, porque si ese mismo corazoncito se hubiera demostrado que mucha gente lo tenía, uno puede decir es parte de la condición humana, pero parece que no es parte de la condición humana porque durante la Alemania nazi, la tremenda mayoría abrumadora de todos los alemanes no hubieran hecho nada por salvar la vida de los judíos ni siquiera por acercarse a ellos. Así que bueno, creo que va a ser una buena iniciativa este memorial en tierras checas de lo que fue la Shoah con esta particular visión de alguien al que en Israel consideran un justo entre las naciones, que así se califican las personas que han arriesgado su vida de alguna manera por salvar la de judíos durante el Holocausto. Bien, Jorge, aquí terminamos con las noticias del día. Volveremos con la agenda cultural ya con Raquel.
Hola Raquel, ¿qué tal? Hola ¿Cómo estás? Alex, nuestro primer informativo juntos. Nuestro primer informativo, encantado de estar aquí haciéndolo Yo también, contigo. espero que seas muy feliz en Radio Sefarad, de verdad. Esperemos que así sea, muchas gracias. Le mandamos un besito a Jordi, Claro, que hombre, seguro que por nos estará supuesto, escuchando, Jordi. que han sido muchos años haciendo esta parte del informativo juntos. Y él siempre, y seguro que a ti también, le interesaban las noticias deportivas. Y seguro que nuestros oyentes han estado muy atentos. Desde luego, sobre todo ahora que estamos con los Juegos Olímpicos, pues también, ¿no? Claro, a todo este incidente que ha sucedido cuando un judoka egipcio se negó a darle la mano a su oponente israelí. Les contamos un poco. Bueno, la inmediata consecuencia de esto es que el Comité Olímpico Internacional ha decidido expulsar al judoka egipcio Islam El Sehabi después de que se negara a darle la mano a su rival israelí Or Sasson. El organismo olímpico considera que su conducta atentó contra las reglas del fair play y los valores olímpicos, en contra del espíritu de la amistad, así lo ha indicado en un comunicado. La misma decisión tomó el Comité Olímpico Egipcio, que condenó el comportamiento del deportista y lo ha enviado de regreso a su país, como también ha señalado el COI en este comunicado. ¿Qué pasó? Pues que el viernes pasado el israelí Or Sasson ganó en su enfrentamiento con el egipcio, derrotándole con un ippon. Yo no soy experta en judo, pero... Yo en judo, desde luego, tampoco. Pero bueno, sí que sé, Alex, que antes de comenzar el combate se saludan haciendo una reverencia y luego hay que darse la mano, ¿no? Sí, Siempre. bueno, por normativa creo que no es necesario, pero es verdad que el COI al final establece, ¿no?, que es algo antideportivo, ¿no? Sí, creo que sí que es, son las normas del judo, siempre se hace una reverencia. Una reverencia al inicio. Y no sé si dar la mano al final. Yo he leído que por normativa no es obligatorio, pero sí, evidentemente es algo que está fuera de la deportividad. Que es absolutamente, lo que y que es algo que se suele ver en los tatamis, ¿no? Esa cordialidad ese respeto, ¿no?, entre los deportistas. Bueno, es. pues el israelí Or Sasson extendió la mano al egipcio tras el combate, pero el judoka de Egipto se giró tras su derrota, negando con la cabeza ante el descontento de los que allí estaban presentes, que le pitaron y bueno, y eso ha provocado, ese comportamiento ha provocado su expulsión de los Juegos Olímpicos brasileños. Fue campeón de los 100 kilos en los anteriormente, o sea que no es un recién llegado ni a las competiciones deportivas ni al olimpismo. Y además hay que decirles que Egipto declaró a principios de la semana pasada el presidente del Comité Olímpico Egipcio, que el deportista no se retiraría del torneo cuando ya sabía que se tenía que enfrentar al israelí, porque Egipto no mezcla política y deporte. Al contrario que otros deportistas de países musulmanos, Egipto no había retirado hasta ahora ningún judoka de un torneo por el hecho de tenerse que enfrentar a un israelí. Y hemos tenido un ejemplo reciente con la saudita Joud Fahmy, quien se retiró el domingo de la competición en la categoría de 52 kilos, fingiendo una lesión tras conocer el sorteo que le emparejó contra una judoka de Mauricio, pero que tenía la posibilidad de enfrentarse en segunda ronda al israelí Gili Cohen. Así que, bueno. Bueno, pues desgraciadamente, ¿no?, sí, tenemos que contarles por una cosa así, ¿no?, que la deportividad es básica, ¿no?, en el deporte. Desde luego. Y más Y cambiamos de tema, Alex, para hablar de otro hallazgo arqueológico en Israel. ¿Qué nos traes esta vez? Sí, pues mira, un equipo de arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén ha descubierto frescos romanos muy curiosos en el Parque Nacional Sipori, en la Galilea. La Universidad Hebrea ha anunciado que los frescos adornaban un edificio monumental que data del siglo II de la era común e incluyen imágenes figurativas, estampados de flores y motivos geométricos. Sipori es bien conocida por sus mosaicos únicos, han señalado desde la universidad, y los frescos recién descubiertos se añaden ahora a la rica cultura material de la ciudad. Mientras que los primeros mosaicos descubiertos en el sitio datan de alrededor del siglo II, los antiguos frescos que les preceden lo hacen por unos 100 años y por tanto son de gran importancia. Hasta han comentado desde la Universidad Hebrea. ¿Y cuáles son las imágenes que se pueden ver en estos frescos? Pues una cabeza de león, un animal con cuernos, posiblemente un toro, un pájaro y la cola de un tigre.
Bueno, referencias todas ellas al mundo animal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aprovechamos para comentarles que Sipori era un centro judío floreciente durante la época romana y bizantina, y los expertos dicen que es difícil determinar quién fue el responsable de la construcción y decoración de este edificio, por lo menos en esta etapa de la excavación arqueológica. Sin embargo, los nuevos hallazgos reflejan claramente el clima multicultural que caracterizaba a Sipori en los años posteriores a la Gran Revuelta a finales del siglo I de la Era Común. También se conoce a esta ciudad por su nombre griego, Séforis. Era una ciudad, ya les decimos, importantísima en la Galilea Occidental durante la época romana. Después de que Roma sofocara la revuelta judía y destruyera el Templo de Jerusalén en el año 70, se levantó Sipori como un centro importante de la literatura y la cultura judía. Tanto es así que en el siglo III allí fue donde Rabbi Yehuda Hanasi comenzó a escribir la Mishnah, por ejemplo. O sea que un lugar de cultura importantísimo. Muy bien. Y volvemos cerrando el círculo olímpico, los aros olímpicos, Alex, haciendo ese juego, muy bien. A hablarles de olimpismo y de una atleta judía, Gretel Bergmann. Uh-huh. ¿Por qué traemos este nombre ahora a nuestra agenda cultural? ¿Quién es Gretel Bergmann? Exacto, era una de las principales figuras de la selección de atletismo alemana que tenía que participar en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Uh-huh. ¿Qué sucedió? Que Gretel Bergmann era judía. Nació el 2 de abril de 1914 en una pequeña ciudad en el sur de Alemania y empezó a practicar el atletismo muy pronto y se especializó en salto de altura. Muy poquitos años después de comenzar, batió el récord alemán de la modalidad, dejando la marca en 1,51 metros. Ayer estaba viendo los saltos de pértiga y eran muchos más metros, pero bueno, en aquel momento... Pero estamos hablando de hace casi 100 años. Exacto, y este es salto de altura, no es salto con pértiga. Bueno, llegan los nazis al poder y queriendo evitarle la persecución contra los judíos, que ya estaba comenzando a sacudir a Alemania, en junio de 1933 sus padres enviaron a Gretel a Inglaterra. Meses más tarde, Bergmann tomó parte de los campeonatos británicos de atletismo, consiguiendo un nuevo récord de Alemania en su disciplina. Alertadas por los progresos de Gretel Bergmann y a las puertas de acoger las Olimpiadas de 1936, que ya sabes que querían ser como un espectáculo más allá de lo deportivo y mostrar el poderío nazi, ¿no? Y la supremacía de la raza aria. Bueno, las autoridades alemanas, queriendo dar una imagen de país tolerante donde todos sus ciudadanos podían vivir libremente fuera cual fuera su raza o religión, exigieron a Gretel que volviera al país. No se lo pidieron porque hubo amenazas de emprender represalias contra su familia si decidía quedarse en Inglaterra. Regresó y en un campeonato de preparación un mes antes de los Juegos superó una vez más su marca, situándola ahora en los 1,60 metros. Temiendo que una deportista judía se coronara con el oro delante de Hitler, 2 semanas antes del inicio de las Olimpiadas de Berlín, el Comité Olímpico Alemán la excluyó de su equipo de atletismo. Su plaza fue ocupada por Dora Raggen, una saltadora que 2 años más tarde se descubrió que en realidad era un hombre. Uh-huh. Un hombre, era aria, pero era un hombre. Vaya. Bueno, Gretel emigró a los Estados Unidos, se coronaría allí campeona de salto de altura en los años 1937 y 38. El estallido de la Segunda Guerra Mundial puso final a su trayectoria deportiva y terminamos con una nota feliz porque, un poco en honor a su persona y para restituir todos los méritos de esta gran deportista, en agosto de 2014, una de las principales avenidas de acceso al Estadio Olímpico de Berlín fue renombrada como Gretel Bergmann. Bueno, pues un reconocimiento, ¿no? Muchos años después, sí. Pero que por lo menos estamos seguros que agradecerán. Sí. Alex, antes de despedirme, quería mandar un saludo muy fuerte a Federico Zuckerman, que fue nuestro compañero cuando comenzábamos la radio porque ha fallecido su padre. Y también es el esposo de otra colaboradora de la radio, Raquel Merlín. Así que desde aquí mandamos un beso muy fuerte. Un beso para todos. Para toda la familia y nada, que descanse en paz. Y nosotros nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Raquel. Encantado de este primer informativo y esta agenda cultural juntos. Hasta mañana. Hasta mañana.